Bueno, vamos a hablar un poco de Sin Aliento ahora, lo que fue la primera película de ficción de Godard. Si bien él venía trabajando con algunos cortometrajes, sobre todo hechos con Truffaut, esta es su primer largometraje. Él lo filma en aproximadamente un mes. Él viene trayendo su nombre desde su trayectoria como crítico. Escribía en la revista Cahiers du Cinéma, Apuntes de Cine, y de alguna forma lo que se propone es, por medio de Sin Aliento, dejar en evidencia de qué hablamos cuando hablamos de la esencia del cine. ¿Qué es la esencia del cine? Básicamente el cine clásico se había construido diciendo que la esencia del cine era lo real, ¿no? La posibilidad de captar y llevar a la pantalla lo real, pero no de un modo perceptivo, sino de un modo experiencial, un modo en el cual nosotros podemos trazar una identificación sentimental verídica con lo que está apareciendo en la pantalla. Bueno, Godard de alguna forma lo que quiere demostrar es que eso no es otra cosa más que una cuestión de formas. Formas que a lo largo del desarrollo del cine clásico han logrado que los contenidos más inverosímiles se volvieran creíbles. Es decir, yo puedo ver algo que es totalmente improbable o imposible en la realidad, pero la forma continuada, realista, por medio de los raccords, lo hace posible porque lo estamos viendo como si lo estuviéramos viviendo. Esa es la configuración del cine clásico. Lo que Godard dice es: aplaudo ese cine, me encantó, lo disfruté muchísimo, pero después de que ese cine fuera usado políticamente para generar imaginarios que nos llevaron al Holocausto, ya no se puede hacer más. Hay que trabajar sobre una cierta honestidad. Y esa honestidad es que el cine, a lo máximo que puede aspirar, es hacer reflejo perceptivo de lo real. Es decir, que pueda mostrarnos la realidad, pero solamente a través de la percepción de los personajes. Es decir, que esa realidad no adquiera un carácter universal, no adquiera un carácter válido para todos los personajes y todos los tiempos, sino que sea una realidad que se circunscribe a la percepción de los personajes en relación a su posición en el tiempo, el espacio y la historia. Y como nosotros no tenemos que aspirar a vivir lo que están viviendo los personajes, porque eso sería imposible, sino que tenemos que tomar las bases conceptuales, las bases reflexivas, las bases psicológicas de las experiencias cinematográficas y luego contrastarlas, tomarlas, ponerlas en ejercicio con nuestra propia vida. Esa será la base de este tipo de cine o de este tipo de desarrollo del cine de Godard. En relación a eso, lo que intenta es mostrar la monstruosidad de eso que en el cine clásico norteamericano se nos reflejaba o se nos mostraba como una cara bonita, aprovechando de como el cine clásico de Hollywood utiliza caras bonitas, utiliza la belleza de los personajes como modo de embellecer todo lo que es la forma de la película. Por eso es que se utiliza gente linda en las películas de cine, porque también se intenta dar una visión bella de toda la forma fílmica. Entonces, cuando uno recuerda una película clásica, recuerda la belleza del rostro, por ejemplo, de Ingrid Bergman, y todo Casablanca adquiere una estética de ese glamour y esa belleza. Bueno, lo que intenta mostrar Godard es que el cine no es nada bello, que el cine es algo monstruoso, que el cine es un monstruo tipo Frankenstein, lleno de partes muy disímiles, suturadas entre sí, que quiere ser real, pero que se mueve torpemente. Eso es lo que de alguna forma aparece graficado, por ejemplo, en Sin Aliento y en gran parte de su cine, pero en Sin Aliento se ve muy notablemente, ¿no? La monstruosidad que se oculta detrás de la supuesta belleza, detrás del supuesto ideal del cine clásico. No vemos nada nuevo en Sin Aliento, la verdad es que no hay nada nuevo, sino que se toman muchísimas cosas de lo que se hizo antes, como decíamos anteriormente. Tenemos, por ejemplo, música de jazz, recurso muy usado. Tenemos mujeres bellas, sí, aparecen también mujeres bellas, aparecen hombres de gabardina,
fumando cigarrillos, gente fumando, intrigas, persecuciones, disparos, amores épicos, traiciones, actuaciones esquemáticas también. Bueno, todo eso aparece en Sin Aliento. Sin embargo, aparece de una forma diferente. Aparece de una forma en la cual logra Godard que todo eso se evidencie como la artificialidad que es. Todas estas cuestiones que logramos identificar en Godard antes nos eran invisibles. Es decir, cuando vemos la artificialidad en el personaje de Belmondo, que a su vez rinde homenaje al personaje de Humphrey Bogart, a su vez hacemos un camino de reconocimiento y vemos lo artificioso que era el personaje de Humphrey Bogart, cuando en aquel momento no se veía de esa forma artificial. Se creía que esas personas existían en las luchas épicas de la sociedad, se creía que eso era posible, como si fuera un ideal platónico, ¿no es cierto? Bueno, lo que se muestra es, con el personaje de Belmondo logramos ver lo artificioso que era aquello que se creía naturalizado y que ya no puede serlo después de la Segunda Guerra Mundial. Y algunas de las cuestiones fundamentales, o la cuestión fundamental sobre la cual Godard logra evidenciar esto y de alguna manera conquista lo que hasta aquel momento era monopolio del cine industrial, es la conquista del género cinematográfico. A diferencia del neorrealismo, que el neorrealismo, si se quiere, planteaba un juego cinematográfico paralelo al cine industrial, al cine de género, buscaba el desarrollo de una historia cinematográfica que cuestionara al cine de género, pero no dentro de su propio juego, sino dentro de un juego totalmente diferente, que era el de la continuidad, el de la profundidad de campo, pero sin género, un cine que, si se quiere, era casi documental realista. Godard no. Godard se mete en el juego directo del cine clásico, del cine industrial. ¿Y cuál es el último bastión del cine industrial? Lo que, si se quiere, es el caballo de batalla imposible de domar hasta aquel entonces, proveniente de la industria. Bueno, el género cinematográfico. ¿Por qué? Porque hacer una película de género cinematográfico requería hasta aquel entonces un contexto, un marco industrial. ¿Por qué? Porque era caro, porque hacer cine de género requería el cumplimiento de tópicos, y para cumplir con esos tópicos había que invertir mucho dinero. ¿Por qué? Porque esos tópicos abarcaban la realización del cine en estudio para crear atmósferas que sirvieran a la configuración genérica, por ejemplo, del cine negro, esos estudios, esos decorados, esas iluminaciones. Para crear toda esa atmósfera que cumpliera con el género había que tener mucho dinero. Para poder contratar a las figuras que de alguna forma representaban la credibilidad y los ideales del cine de género, también se necesitaba mucho dinero. Se necesitaba formar parte de una industria, y esa industria sobre todo coartaba las ideas autorales por sus propias ideas. Esto ya lo hemos visto, como el director en una película industrial es un empleado de la industria, no es el dueño de la película, no es el que tiene la última decisión. Bueno, todas estas cuestiones eran limitaciones que de alguna forma no permitían al cine que quisiera configurarse fuera de la industria existir. Godard lo que hace con Sin Aliento, y por eso es tan importante, es conquistar el género cinematográfico. ¿Y cómo lo conquista? Sacándolo del estudio. Es una película hecha mayormente en exteriores o en locaciones reales, no dependiendo de la iluminación. En base a esto, no dependiendo de la iluminación, del decorado, no dependiendo de ningún tipo de productor que le diera el lugar en la industria y que lo financiara, no dependiendo de la división del trabajo, de, si se quiere, esa línea de montaje que era la película, donde cada uno ocupaba un lugar. En las películas de la Nouvelle Vague, en Sin Aliento, se trabaja con un grupo de personas muy restringido, digamos unas 5 o 6 personas, donde los roles se van intercambiando o donde son fácilmente controlables, sacando la cámara del trípode. La cámara ya no tiene el estatismo del trípode y toda esa aparatosidad que, si se quiere, Godard de alguna forma asimila a lo viejo, a lo conservador. Tenemos una cámara en mano, mucho más móvil, que se puede trasladar libremente por la ciudad,
libremente por los diferentes entornos, sin tener que nunca estratificarse, sin tener que nunca generar toda una puesta en escena controlada. En la ciudad eso no se puede. Entonces lo que vemos en Sin Aliento es que los elementos reales y típicos de la ciudad, el tráfico, la gente que va a trabajar, la vida en los cafés, todos esos elementos forman parte de la puesta en escena de la película, como si fueran un decorado real, y un decorado que no tuvo que pagar. Todas estas innovaciones, esto sí es innovador, digo en sentido metodológico, si se quiere, la innovación es más metodológica que semántica, le permitieron a Godard conquistar el género cinematográfico, quitarle a la industria el género cinematográfico que era, si se quiere, el elemento extorsivo con el cual los directores no podían tener autonomía. Bueno, Godard le quita el género a la industria y a partir de ahí lo emancipa, lo independiza para hacer el cine más libre que nunca. A partir de este momento el cine será más libre que lo que nunca fue. Incluso me animaría a decir que no hay película más libre en la historia del cine que Sin Aliento, porque incluso el propio Godard luego va a perder un poco de esa libertad, ya sea por su orientación política o ya sea por el mayor presupuesto con el que trabaja en sus películas. Sin Aliento, si se quiere, podríamos decir que es la película más libre de la historia del cine, pero que también motiva y que también sirvió de base metodológica para muchos de los ejercicios cinematográficos que se empezaron a dar con el auge de las nuevas tecnologías, con el desarrollo de las nuevas técnicas que permiten, por ejemplo, hoy a un chico estudiante de cine, a una persona cualquiera, grabar una película con un celular. Al grabar, de hecho, hay películas que se han hecho con celulares o con iPads y han competido en festivales. Hay una película de un director norteamericano que se llama Sean Baker y la película se llama Tangerine. No la confundamos con Tangerines, que quiere decir mandarina, que es una película de Estonia. No, esta se llama Tangerine, en singular, porque es el nombre de una chica transexual. Y bueno, básicamente el nombre, no, en realidad el apodo, diríamos, de una chica transexual. Y lo que muestra la película es todo el desarrollo de la vida de esta chica, filmada con un iPad. Bueno, los principios sobre los cuales trabaja el cine del siglo XXI, basado en las nuevas tecnologías móviles y que permite filmar una película con un celular, son los mismos principios heredados de Godard y sobre todo de Sin Aliento, ¿no? En base a toda esta base metodológica que desarrolló Godard en este entonces, hoy podemos decir que el cine del siglo XXI de las nuevas tecnologías le debe muchísimo a ese momento de máxima libertad que significa Sin Aliento.